Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos, el mundo del misterio. Ahí están nuestras intenciones de esta noche. Solo un avance, seguramente habrá más sorpresas. Saludar a nuestro primer invitado, don Manuel Berrocal. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Hablábamos ahora a micrófono cerrado de los años que llevamos haciendo cosas, radio juntos y otras cosas por ahí, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya empiezan a aparecer un poco. Presidente, porque antes era secretario, pero ahora es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, licenciado en medicina, médico, y dedicas a otra serie de cosas, ¿no? Sí, no, realmente, bueno, por circunstancias me dedico a todo lo que... Sobre todo a una función dentro de este campo bastante más divulgativa que otra cosa, desde situaciones en un momento determinado, pues en colegios o incluso bibliotecas nacionales. Y luego, sobre todo, pues bueno, tengo la característica de mi capacidad, bueno, soy ilustrador, dibujo bastante bien, dicen, por lo menos me pagan por ello, lo cual debe ser que hasta luego no lo hago mal. Y la verdad es que, bueno, pues eso es una segunda función que realizo, porque creo que en una vida hay que tener un factor creativo, algo que te dé una manera distinta de ver la vida, vamos. Me comentabas que nos veíamos muchas veces en el edificio Pueblo, cuando comenzábamos el Espacio en Blanco en Radio Cadena Española hace... 3 o 4 reencarnaciones. Ya no sé ni cuántos 3 o 4 reencarnaciones debe ser eso, ¿no? Casi, sí, cuando los dinosaurios corrían por el Castellana. Siempre suelo hacer esta pregunta a los legendarios como tú. ¿Por qué te metiste en estos temas? Algo he leído de que tuvo la culpa el maestro Fernando Jiménez del Oso. Yo realmente en este mundillo entro, sobre todo te soy sincero, porque, bueno, hay algo que me determina y es Edgar Allan Poe. Las novelas, los cuentos de Allan Poe establecen claramente que existe un segundo mundo, otro mundo distinto, y que tiene la parte positiva de que, bueno, que tú la puedes analizar, la puedes estudiar.
Y la evolución que he ido teniendo un poco, pues, de la formación a nivel académico y todo esto, ha ido siempre creándome el interés en un momento determinado de encontrar la razón de todo este mundo de misterio que normalmente hablamos. Porque es que, seamos sinceros, si es que la ciencia existe porque hay misterio. Si no hubiera misterios, nadie tendría interés de estudiar qué hay detrás de ellos. Entonces, es un elemento básico, ¿no? Fernando también, hay que ser sincero, en su momento pues fue muy importante. Yo creo que es que toda una generación o un par de generaciones, la relación con Fernando creó una situación especial. Fernando era una persona única y, que seamos sinceros, acababas entrando en el mundo con él porque es que sinceramente te abría las puertas. O sea, ha sido una persona de esas muy muy importante y con una capacidad increíble a nivel personal, como persona, y eso, claro, el entrar en estos mundos, el encontrar una persona como era él, que realmente era muchísimo más escéptico o más serio de lo que se ha querido luego con los años, porque él tenía una cosa muy clara, o sea, en esto hay que buscarle la explicación y si no la encontramos tenemos que seguir. O sea, es que esa era su máxima. Y él siempre funcionaba de una manera. Ante un problema que presentamos, las dos caras, y tú verás. Es función tuya encontrar y estudiar cuál es la real, la que hay detrás realmente de estos fenómenos. Esta noche vamos a dar ese otro punto de vista, esa otra cara, quizá más racionalista de estos fenómenos, sobre todo de los niños. ¿Por qué da miedo, tanto miedo, las historias de los niños? De hecho, hay un terror ahí, no sé si inconsciente, muñecas y niños, qué miedo, ¿eh? Porque todo eso, de alguna manera, tenemos un problema, y es que no lo entendemos. Un niño es un ser débil, de alguna manera inocente, que en un momento determinado no creemos que no puede realizar ninguna actividad de tipo de mal. Eso es lo que la idea que todos tenemos sobre ello. Claro, cuando nos encontramos algo que no encaja realmente dentro de esa normativa que nosotros nos queremos establecer, pues nos llama muchísimo más la atención que en un momento determinado una respuesta semejante, aunque fuera en un adulto. Es un problema directamente sobre todo de concepción a nivel social. Nuestras ideas sobre los niños nacen y se establecen lógicamente porque el niño es un ser que necesita una protección y por lo tanto, hay que ser sincero, todos nos volcamos sobre ellos, o todas las personas que de alguna manera tienen un poquito de cerebro, vamos a dejarlo en eso. La realidad es que, claro, hay niños que tienen respuestas y que muchas veces no son entendidas, no las entendemos, pero es que tenemos que comprender que el cerebro del niño no está tan formado como el adulto. Hay muchas cosas que un niño no valora hasta tener 8, 10, 12 años, y es el hecho de las connotaciones de sus actos. Las connotaciones secundarias que se van a producir por sus actos es algo que se aprende de una forma bastante tardía. Entonces, claro, muchas veces esos actos o esas situaciones que crea un niño tienen el inconveniente de que no las entendemos. ¿Cómo es capaz de hacer esto? Pero claro, es que es capaz de hacer eso porque él realmente no entiende esa segunda parte, el daño que puede producir al hacerlo. Y eso nos crea un problema. Te pido, si puedes, que seas más sintético. Sí. Quiero preguntarte un montón. Sí. Intentaré. ¿Ciencia y misterio están reñidos o...? En ningún momento. Si no hay misterio, no hay ciencia. Eso te lo digo así de claro. Y lo cierto es que llevamos toda la vida, en toda la historia, sí, claro. Hay una frase que nos han preparado nuestros compañeros que tiene que ver un poco con esto y ahora nos metemos al asunto. Escucha. El hombre es el más misterioso y el más desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia. Ángel Ganivet, escritor y diplomático español. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Eso decía Ángel Ganivet, el hombre es la cosa, el ser más extraño que ha descubierto la ciencia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. El cerebro es increíble. Vale. Última pregunta antes de entrar a hablar de niños. El caso que más te ha llamado la atención de esos muchos que supongo que has investigado desde el punto de vista de la Sociedad Española de Parapsicología, que luego hablaremos al final. Hay mucha gente que nos ha preguntado dónde aprender seriamente para ese tipo de temas, ¿no? Luego damos quizá alguna dirección. ¿Caso que te haya llamado la atención? Pues mira, te voy a contar un caso muy concreto que lo viví
vamos a ver, yo por circunstancias tengo bastante colaboración con grupos de niños, sobre todo niños en plan superdotados, para determinar de alguna manera un poco a nivel psicológico su evolución. Y tengo la característica de que yo con ellos lo que hago es jugar. O sea, no es en plan rollo académico, metidos en un despacho y... No. O sea, yo me pongo a dibujar superhéroes con ellos. ¿Por qué? Porque el superhéroe para ellos es ese ser diferente con unas capacidades especiales y en cierto modo es un reflejo de ellos mismos, y con lo cual juego con esa situación. Y te puedo decir, de entre los muchos niños con los que he podido estar haciendo esta actividad, me encontré uno muy raro, su respuesta. Dibujamos el superhéroe y me encuentro directamente, pues bueno, que me pinta un señor con un halo alrededor, y ese era el superhéroe. ¿Un halo como el aura, como una luz que le brillaba o algo así? Efectivamente, a lo cual le preguntas al niño, oye, ¿y esto qué es? Y dice, no, esta es la luz que tenemos todos. A lo cual te puedes imaginar a mí el ataque que me dio de pensar, pero bueno, ¿qué está diciendo este? O sea, el niño de alguna manera es eso, y claro, empiezas a hablar con él y te empieza a decir, no, bueno, es que tú, por ejemplo, le tienes muy blanca, pero hay otros que la tienen más roja, y hay otros que no sé qué, y tú, vamos, el cruce de cables te puedes imaginar. Perdona, ¿cuántos años tenían los niños? Estamos hablando de un niño de 8 años. Ya. Y la gracia fue, claro, yo intenté de alguna manera buscar un proceso de estudio, algo con él en un momento determinado, pero claro, los padres tenían un inconveniente, les daba miedo todo esto. Los padres no entendían muy bien esas situaciones que el niño contaba, no sabía qué es lo que era, y claro, encima las explicaciones que había recibido en un momento determinado les había producido todavía más miedo de lo que realmente estaban padeciendo. Esta noche vamos a hablar de eso seguramente, y vamos a intentar ayudar a ciertos padres que puedan tener ese tipo de niños, ¿te parece? Perfecto, sería ideal. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, nos vamos ya a hablar de estos seres especiales que dicen que están en el planeta. Su flexibilidad, su pura inocencia y su mente libre de prejuicios quizá les abran la puerta a esas otras realidades inexistentes para nosotros. Hace solo unos años que se les dio la etiqueta de niños índigo o niños cristal. Pero más allá del nombre que queramos darles, está claro que nos encontramos con pequeños y pequeñas que se salen fuera de los cánones comúnmente aceptados como normal. Hablando de niños, es un pequeño avance de lo que queremos hablar hoy. ¿Hay niños, o todos los niños tienen capacidades especiales? Todos. Sí. El tema está directamente en que todos los niños tienen capacidades especiales porque estamos hablando de una característica de su cerebro. Está menos, de alguna manera, bloqueado por circunstancias posteriores y su capacidad de percepción y de acceder a una información externa es mayor. Muchas veces su problema es que no la entienden. Y eso es la situación que a veces crea el problema. Pero su capacidad de acceder a otra información, a una información externa que habitualmente no tenemos, es mayor en ellos, por sus características a nivel cerebral. Eso significa que hay
un mundo mucho más grande del que podemos percibir los mayores, ya los adultos? Los mayores es que con los años lo que hacemos es bloquear nuestras posibilidades de ver todo eso que hay fuera y que sin duda alguna no entendemos. Tenemos un aprendizaje social que nos establece ciertas cosas y hay cosas que no son socialmente aceptadas, por lo tanto las rechazamos y las bloqueamos. Vale, déjame que dé el teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar algo, o las redes sociales ya abiertas. Muchos de los niños, hasta una determinada edad, dice que tienen, lo hablábamos aquí, amigos imaginarios. ¿Qué es eso? Bueno, realmente el amigo imaginario, hay que tener en cuenta que hay dos posibilidades. No vamos a retirar la posibilidad en un momento determinado que tengan acceso a una compañía que los demás no entendemos. Es demasiado habitual que ese amigo imaginario muchas veces es el abuelo que ha muerto y cosas por el estilo, que claro que a nivel familiar crea un verdadero problema. Pero también hay que entender que la creación de un amigo imaginario es una respuesta del niño muchas veces ante la situación de no tener un amigo real, y entonces lo que él hace es crear un amigo con el que interactuar y sobre todo con el que poder hablar para crear unos patrones de intercambio y de socialización que el niño necesita. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, como la que tenemos hoy en día, cada vez más se da este caso. No es ningún caso peligroso, ni problemático, ni nada. Simplemente que el niño no tiene una interrelación con el exterior que sería necesaria, con otros niños o con elementos de la familia y demás, y entonces él se crea ese elemento. Entonces, lo importante no es darle más importancia que la que tiene. Estamos hablando de un proceso de aprendizaje, de socialización del niño. Y segundo, entendamos, si en un momento determinado el niño dice que a quien ve es a un señor mayor que va con pantuflas, que tiene una situación de que fuma en pipa y demás, estoy hablando de un caso que de alguna manera está recogido en la literatura, y que llega la abuela y dice, pero si eso es el abuelo y había muerto 2 años antes de su nacimiento, tampoco empezaremos a echarnos las manos a la cabeza. No estamos hablando nada más que del hecho de que o ese niño ha recibido una información de alguna manera de la figura de su abuelo que nosotros no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor tenemos que aceptar que tiene una posibilidad de ver algo que nosotros no estamos viendo, pero eso no tiene más connotación ni buena ni mala que el hecho de lo que es. Llega luego la educación y parece que les hace perder ese tipo de capacidades, ¿no? Castrante. De hecho, hay una pregunta que nos dicen que por qué a los 6, 7, 8 u 8 años se pierden un poco estas facultades, el amigo invisible deja de estar ahí y hay otro tipo ya de historias. Pero quizá porque nuestro cerebro está ya más condicionado. Porque nos condicionan. Vamos a ver, la educación hoy en día que nosotros tenemos es una educación claramente dirigida al hecho de crear un cierto tipo de personas que estén adaptadas completamente a unos patrones sociales, que es lo que se considera que tienen que ser el patrón a seguir por todos. Y eso, en un momento determinado, hay que ser sincero, es castrante. A partir de los 8 años es alucinante, no ya en estos fenómenos. Todos los niños pierden sus capacidades de entender lo que es la música, el dibujo. O sea, toda capacidad de tipo creativa se la quitamos, pero es que se la quitamos con esos colegios que hoy en día tenemos, en los cuales, por encima de todo, lo que queremos hacer son pequeños zombies que vayan preparándose para esa vida futura de señores que lo único que les preocupe es levantarse por la mañana, el ir al trabajo, el no sé qué tal, y olvidarse que la vida es otra cosa. Ya, y supongo que últimamente con las tablets y con todas estas historias que tratan de sustituir la realidad a través de la electrónica. Mira, siempre echamos las culpas al empedrado, entendamos. Cuando empieza la radio, iba a ser la causa del fin del mundo. Sí. Cuando vino el cine, iba a ser la causa del fin del mundo. Cuando empezaron los tebeos a realizar cierto tipo de explicaciones de historias sociales, era la causa del fin del mundo. Ahora son las tablets, mañana será lo que sea. Vamos a ver, no hay elementos que sean buenos o malos, hay elementos que son buen o mal utilizados. En la historia, un martillo bien utilizado es una herramienta increíble y mal utilizado puede hacer mucho daño. El problema es que nosotros utilizamos mal esas cosas y entonces queremos convertir
en la tablet, la televisión y todos estos elementos, de alguna manera en la chacha que se preocupe y que cuide al niño. Y eso es la equivocación. El niño tiene que interactuar, y tiene que interactuar porque es su manera de desarrollar toda una serie de capacidades sociales y la empatía y elementos que solamente eso van a hacer por el contacto con otros niños, con sus padres, con animales, con lo que quieras, pero que tenga esa interrelación. Si nosotros se la quitamos, lo que vamos a estar haciendo son pequeños psicópatas, seamos sinceros. Vale. Se dice también que los niños no saben distinguir entre la realidad, su imaginación y la realidad. Eso es otro mito. Otro mito. Eso es otro mito. Un niño distingue perfectamente lo que es la realidad de lo que es la imaginación. Lo distingue completamente. Lo que pasa es que normalmente el problema es que su capacidad a la hora luego de explicar la diferencia entre uno y otro está más bloqueada porque no tiene esa capacidad verbal que pueda tener un adulto. Entonces, ¿qué ocurre? Que creemos, no, es que el niño no entiende lo que está viendo cuando es fantástico. Un niño ve una película, unos dibujos animados, lo que tú quieres, y en ningún momento va a tener la situación de pensar que eso es real. Generalmente suele ser el adulto el que le mete el miedo con esas cosas, porque le habla de, mira, eso que estás viendo no está bien, no debes hacerlo, ten cuidado que no te pase, porque él entiende que eso es una película. Pero claro, si el adulto le dice que le puede pasar eso, aunque sea muy raro, tenemos un problema. Él valora más la palabra del adulto que su propio concepto en sí mismo. Y creamos en esa situación algo que el niño no entiende. ¿El niño es bueno por naturaleza o es cruel, como a veces se ha contado? El niño es como en la naturaleza. Bueno o malo dependiendo del momento. Vale. O sea, no tenemos que decir, no existen niños crueles, no existen niños, no existen angelitos. Responden en función como la naturaleza, el exterior, actúa sobre él. Si tú a cualquier persona la haces crecer en un entorno agresivo, con una situación familiar incómoda, que todo el día le está imponiendo cosas, que encima suelen ser grupos psicóticos, en donde los padres, dependiendo del momento, reaccionan de una manera o de otra, es decir, ahora hace la gracia y nos reímos y dentro de 10 minutos hace lo mismo y se lleva el bofetón. Todas esas cosas alteran completamente la evolución del niño. Entonces, no existen niños buenos o malos, existen niños y hacen cosas buenas o malas. Malas desde nuestro punto de vista, cuidado. Es que siempre ese es el problema, que nosotros medimos desde el adulto, no desde el mundo del niño. Y entonces lo que tenemos que hacer es que consideramos malo, que él lo entienda desde su mundo, pero nunca lo va a entender desde el nuestro. 900-137-137, ahí está el teléfono. Si tenéis algún hijo, algún niño con esas características, danos un toquecito. Hay más temas, más datos que queremos daros de este asunto. Esta semana, tú conduces. Especial Relatos Nómadas. Una hora llena de aventuras con los finalistas del tercer concurso de diarios de viaje de nómadas. Bajo el feroz sol ecuatorial, apareció un joven en una... En colaboración con las oficinas de turismo de Austria y Linz. El destino. Hablo con espíritus a través de mi mente. Los niños están mucho más abiertos a los fenómenos psíquicos en general. Puedo hablar con los árboles desde que tengo uso de razón. Alison entraba en mi habitación y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella me contestaba, las almas hacen mucho ruido. No se lo cuento a todo el mundo, podrían pensar que soy un bicho raro. No estaba loca. Esas cosas tenían nombre y no era malo explorar. Parecen niños corrientes, riendo y jugando juntos como suele hacer la mayoría. A simple vista no se aprecia nada diferente. Pero en realidad todos han nacido con un don especial. Noche de niños psíquicos. Te doy un dato. El gobierno chino creó una base de datos en los años 70 en la que recogían más de 100.000 niños psíquicos con poderes o con cosas extrañas. ¿Aceptas desde tu punto de vista más empírico, más racionalista, que pueda haber niños con ese tipo de cosas como hemos visto en esa introducción, que conectan con la naturaleza, sanan, se comunican con espíritus o ven espíritus? Sí, así de claro.
Vale. O sea, ellos tienen una vivencia. Luego tendremos que intentar entender que ellos dicen, porque claro, el problema es que muchas veces se crean dos problemas aparte. O por un lado, el hecho de que el niño explica aquello que está viviendo en función de los patrones sociales que ha ido aprendiendo. Claro, él no puede hablar y decir, bueno, es que yo veo una cosa rara que es como una persona que está ahí perdida. No, él va a hablar de espíritus. ¿Por qué? Porque hoy los medios de comunicación establecen claramente que eso es un espíritu. Entonces el niño valora ese elemento. Entonces, muchas veces el problema es que el adulto valora aquellas cosas que el niño le cuenta desde su punto de vista, desde sus baremos. Por ejemplo, te cuento un caso que tuvimos y que creo que es francamente, por un lado divertido, pero por otro lado también es bastante aleccionador de lo que esto significa. Hablamos de bueno, realmente nos llega un día a la Sociedad Española de Parapsicología una señora con una amiga que tenía un problema, y es que su niño jugaba con un demonio. Lo contaba así. Contado así. El niño decía que era un demonio. El niño decía que era un demonio y su amigo invisible era un demonio. Claro, evidentemente los padres tuvieron una respuesta un poco de alarma, lógico. Por razones sociales no podemos decir otra cosa. El padre consideró un poco que, bueno, que era un poco el pitorreo del niño y un juego de niños y sin importancia, pero la madre se lo tomó de otra forma. Acabó llegando a nosotros a través de una amiga que, bueno, por lo típico, había conocido, pues no sé, a algún compañero de la sociedad que había estado en una radio, bueno, como hoy puedo estar yo aquí, le escuchó y le dijo a la otra, oye, pues vamos allí a ver a ver si te pueden explicar algo. Llegamos allí, me nos cuenta el problema y demás y tal, y bueno, pues vale, pues vamos a hablar con el niño. Claro, en ese momento, cuando dijimos necesitamos hablar con el niño, pues inmediatamente el padre ya vio la historia desde otro lado. Porque una cosa era el juego del niño y otra cosa es que hubiera unos señores ahí, que uno era médico y el otro era psiquiatra y el otro no sé qué. Tal, que se interesaron por claro, él, ¿no? que querían ver al niño, o de alguna manera se alarmaron todavía más y nos llevaron al niño. Mientras un par de personas del grupo que éramos estaban hablando con los padres, yo estaba jugando con el niño. Y qué bien, qué divertido, y cómo te lo pasas, y eso, ay, que tienes un amiguito, y cómo se llama, y que no sé qué, y tal y cual. Claro, durante todo el tiempo eso, empiezo a sacarle información al niño, información sin ninguna trascendencia. Y lo que me encuentro es que, claro, el niño era un seguidor de Bola de Dragón, la serie de dibujos animados. Y si Son Goku tenía un amigo que era un demonio, él cómo no iba a tener por amigo un demonio. O sea que estábamos hablando de un problema cultural. Es decir, en Oriente la simbología del demonio o de los diablos no tiene nada que ver con la nuestra. En su mundo en un momento determinado es el amigo, el ayudante, el que en un momento determinado va a servir como elemento para que el héroe, en este caso Son Goku, sea capaz de proyectar su propia personalidad, y el niño tenía que tener un amigo que era un demonio. ¿Cuál era el problema? Que claro, la madre ni sabía quién era Son Goku ni nada por el estilo. El susto que se pegaron fue muy gordo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno, cuando se presentó, le contamos a los padres cuál era el problema. El padre decidió de vez en cuando sentarse a ver con el niño la serie. Y lo más gracioso es que se enganchó a la serie. Y entonces entre los dos se pasaban todo el día viendo la serie, y cuando acababa la serie tirándose rayos de energía y haciendo el bestia por medio de la casa, saltando y demás y tal. Que no está mal. El niño no volvió a acordarse del demonio. Luego... Te he cortado un poquito. No. Es bueno, brevemente, porque te digo, tenemos ahí mucho esperando. Es bueno que los padres den rienda suelta a esa imaginación, sí. o mejor decir, hijo, esas son tonterías, cállate, no hagas caso. No, mira, no hay fantasmas. No podemos en un momento determinado bloquear a un niño. O sea, vamos a ver, la imaginación, la manera de hablar de un niño es como él sabe hacerlo. Entendámoslo. Y en un momento determinado lo que no podemos hacer es bloquearle y decirle que eso son tonterías. Todas esas frases que son tan habituales dentro de la cultura española, lo único que hacemos es crear niños luego con problemas a la hora de comunicarse con el exterior. Porque claro, nos pasamos la vida diciendo, bueno, es que antiguamente, pues no sé, todos hemos recibido una bofetada y no ha pasado nada. Vamos a ver,
que el 89% de la población española está en tratamiento psiquiátrico. Lo que pasa es que, claro, 89. ansiolíticos y demás no consideramos que es tratamiento psiquiátrico. Pero es que estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando de unos niveles de afectación psicológica creada por nuestro desarrollo a nivel familiar, y con esto no quiero decir que la culpa la tengan las madres, no saquemos las cosas de contexto. La culpa la tienen los padres en muchos aspectos porque hacemos lo que podemos, y digo yo hacemos porque yo tengo una hija, pero a mí nadie me ha dado un título en un momento determinado de qué hacer con ella, y ese es el gran problema. Hacemos lo que mejor creemos y a veces no es lo mejor. La misma situación ocurre en los colegios, la misma situación ocurre muchas veces en la interrelación de los amigos. Todo eso va creando una respuesta a nivel del niño que a veces es un pozo muy grave el que se crea, y eso en el adulto va a ser un verdadero problema. Y eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que cuando eres adulto y claro, estás con el ansiolítico para poder dormir, pero bueno, eso no tiene importancia. Si eso lo hace todo el mundo. Es que no es normal que todo el mundo necesite un ansiolítico para poder dormir. Es decir, entonces que no cortar esa serie de historias, tampoco alentarla, dejarlo ahí. Lo importante es no darle ni más importancia ni menos que la que tiene. No infravaloremos las cosas de los niños. Si un niño hace un dibujo y es un dibujo raro y te explica cualquier cosa, es su imaginación. No busquemos historias raras detrás, ni bloqueemos esa imaginación. ¿Por qué? Porque es que entendamos que la búsqueda del ser humano en su propia vida, a nivel espiritual, a nivel de trabajo, de lo que quieras, a nivel material, van a hacer de esa imaginación, de esa capacidad de proyectarse él mismo en un futuro para aquellas cosas que le gustan y que quiere hacer. Si nosotros lo bloqueamos, mal vamos. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos daros todavía más datos. Dalton, 15 años. Me llamo Dalton y tengo la capacidad de ver espíritus. Dalton ve y siente espíritus donde quiera que va. Puedo sentir sus emociones. A veces no saben que están muertos. Se sienten furiosos conmigo y no sé por qué. Nunca sé lo que puede pasar y eso me asusta. Hace 2 años, Dalton tuvo su primera experiencia paranormal en este lago. Vine a pescar truchas con mi padre y mi amigo y, de repente, noté una sensación sobrecogedora que me puso muy nervioso y me asustó. Empecé a ver imágenes en mi cabeza. Una camioneta. Un hombre desaparecido desde... Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que el cuerpo del chico estaba ahí abajo, justo debajo de él. Dijo, está aquí. Y empezó a describirme la disposición de la camioneta, la posición del chico y las condiciones en las que estaba. 2 semanas después, lo sacaron del agua. Encontraron al chico. Esta mañana los equipos han descubierto su camioneta cerca de Danville. Él supo que estaba justo debajo de nosotros. Acertó desde el principio. Las cosas que experimentó en el lago fueron increíbles. Este es un ejemplo de esos niños y jóvenes con extraños dones. Conozcamos algo más de ello. Estamos hablando de niños, uno va creciendo, parece que a la determinada edad se quitan esta serie de capacidades. ¿Qué pasa? Como este ejemplo, hay muchos otros, te vamos a dar luego algún otro más de Rusia, de casos que se cuentan por ahí, de niños que saben que o sintonizan con algo que está muerto y descubren que ahí había un cuerpo que le había sentido, o sintonizan con la naturaleza, o son capaces todavía de seguir curando a medida que va pasando el tiempo. Mira, tenemos una circunstancia, vamos a ver, la percepción extrasensorial, aunque sea muy difícil de aceptar, porque es muy difícil de demostrar, pero lo único que nos falta de alguna manera es sacar los 4 últimos números para conseguir cerrar la ecuación. Es un fenómeno que está ahí. Sí. Y evidentemente su estudio nos permite el acceder a muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día está bastante claro que todos los actos que nosotros realizamos son de forma previa, pero estamos hablando de varios minutos antes, pensadas a nivel del cerebro antes de hacer. Es decir, que cuando tú respondes ante un acto, en cierto modo estás haciendo un pequeño acto de premonición de lo que va a pasar, y en función de eso preparas una respuesta que luego
tienes esa respuesta de forma física, porque llega por los nervios y demás a músculos y diferentes elementos del organismo. Es decir, que de alguna manera esa premonición la estamos haciendo a cada minuto. En más o menos tiempo, ¿cuál es la diferencia? Pues en función de que esa premonición actúe como ante un fenómeno más lejano o menos lejano. Es decir, si nosotros tenemos una situación de ansiedad que nos crea un problema de pensar qué nos va a pasar si subimos a un barco y al final decidimos que no subimos al barco por lo que sea, porque no estamos a gusto y el barco se hunde, estamos haciendo un acto de premonición porque estamos preveyendo algo que puede ocurrir y a la vez acertamos con lo que estamos haciendo. En esa capacidad de prever lo que ocurre en nuestra propia vida depende totalmente de toda la información que nos está llegando desde fuera. Y muchas veces esa información no la percibimos directamente por el consciente, por decirlo de alguna manera, sino llega por vía más subliminal, vía inconsciente, y eso va a ser precisamente lo que va a facilitar y va a permitir que nosotros tengamos esa actuación previa a nuestro propio acto. Vale. Pero no me has contestado. Te estoy dando una explicación de cómo, entre comillas, hoy en día se está entendiendo cómo funciona el cerebro. Entonces, en un niño que tiene un cerebro mucho más lábil, su capacidad de percibir cosas que hay alrededor es mayor, porque hay menos limitaciones del propio yo de la persona a la hora de recoger esa información y entenderla. Y esa es la situación. Un niño tiene más capacidad de recibir información del exterior. Todo eso, ¿qué significa? Que en un momento determinado él puede sentir modificaciones en los árboles. ¿Por qué? Porque hay una modificación electromagnética o lo que queramos en un momento determinado, que ahí existe y él puede acceder a ella, cosa que a lo mejor el adulto ya no puede por otras razones, pero eso facilita. Y en el caso este que contábamos de que había alguien se había matado en ese sitio concreto y él sentía que él estaba ahí. ¿Qué está recibiendo? ¿Está recibiendo el mensaje del muerto? ¿Una llamada del espíritu? ¿O está realmente recuperando la información existente que se ha quedado en el espacio ahí sobre lo que ha pasado? Es un punto que hoy en día resulta difícil donde encontramos el límite, de uno y de otro. No lo entendemos. Y hay que decirlo así, no sabemos. Pero lo que sí está claro es que hay casos en los que sí se puede valorar el hecho de que la persona está recopilando información del entorno que ha quedado de alguna manera, y eso es comprobable y contrastable, y en otros casos no podemos. Y en ese momento decimos, bueno, pues será por un espíritu. Vale, si no tenemos otra explicación, hay que aceptar lo que hay. Hay un caso muy concreto que últimamente se ha definido ya. Por ejemplo, un poltergeist. Muchos de nosotros hemos vivido, supongo que tú también, casos de poltergeist. Vas a una casa, se empieza a mover todo y se te ponen los pelos de punta. Explicaciones, el espíritu, el abuelo que se murió, no sé qué, no sé cuándo. Sin embargo, parece que hay otras explicaciones. Hay una explicación que procede directamente de la persona. Hoy en día está muy claro que, vamos a ver, el cerebro tiene una capacidad descaradamente que es de liberación de descargas electromagnéticas. Psicorragias. Que en su momento se llamó psicorragias y que actúan sobre el entorno en el que están. Pero fíjate hasta el extremo, porque claro, en su momento decíamos, bueno, es que se mueven objetos. No, cuando tú llegas y te enteras de que ves esta posibilidad electromagnética, empiezas a analizar y curiosamente lo que se mueven son objetos que tienen una base metálica. ¿Sí? Una taza, el zinc de la cobertura es metálico. Es decir, que estamos hablando de una actuación directa sobre elementos. No hay elementos de cristal, por ejemplo. Cuando el cristal tiene mucho color, ya sí tiene una base metálica y entonces sí se mueve. Se puede actuar sobre claro, estamos hablando de cosas de estas, pero es que estamos hablando de que ya hemos podido realizar registros electroencefalográficos en momentos directamente de esta descarga. Y se permite ver cómo existe un cuadro casi epileptoide en los lóbulos temporales de esa persona, que coincide en el tiempo con el fenómeno de desplazamiento. Entonces, hay cosas que poco a poco vamos entendiendo. El abuelo no es el causante de que la vajilla se rompa. El causante es un niño porque tiene una situación particular, especial, de estrés, muy desarrollada, que en un momento determinado no sabe cómo hacer, y son dos maneras: o explota físicamente o explota psíquicamente.
Y eso lo tenemos que ver ahí. ¿Qué cantidad de cosas nos quedan todavía por entender, sobre todo de nosotros mismos, de nuestros cerebros? Mira, se dice directamente que ahora el gran misterio es el cerebro. O sea, muy por encima de todo lo que es el espacio y demás. O sea, la gran meta ahora mismo es intentar entender qué son ese montón de pocos gramos que tenemos metidos en la cabeza, porque es que es difícil de entender cómo funciona y, sinceramente, estamos muy en palmitas todavía. Promete que me vas a contestar en un minuto esto y vamos con la última parte del programa. Algunos padres que tienen este tipo de niños van y los llevan a psiquiatras o psicólogos y o les dan medicinas o no entienden qué tipo de proceso pueden estar viviendo y a veces les hacen más daño, ¿no? Les hacen sin querer, o sea, queriendo hacerle lo mejor posible, les hacen más daño. Eso sin duda alguna, muchas veces. Trataremos luego de dar algún consejo, ¿te parece? Perfecto. 2:48, 49 casi, 1:49 más. Manifestaba señales de comportamiento extraordinario. A las 2 semanas de edad, era capaz de levantar su cabeza. Dijo su primera palabra a los 4 meses. Y cuando tenía 1 año, Moriska podía leer los titulares de los periódicos. Con precisión y claridad, contó su conocimiento sobre Marte, sobre los sistemas planetarios y sus habitantes. Habló sobre los niños dotados a los que se refirió como índigos y de su papel esencial para ayudar a la humanidad durante los anticipados cambios terrestres. ¿La humanidad está cambiando como especie? Los nuevos niños, un fenómeno global. El renombrado profeta y sanador Edgar Cayce no solamente habló de una nueva humanidad y se refirió a ella como la 5ª raza raíz, sino que también predijo que aparecería entre los años 1998 y 2010. Los metafísicos y otros gurús también comparten la creencia y la anticipación de este reciente surgimiento del nuevo tipo humano que ellos llaman índigos. También se refieren a ellos como los niños del nuevo milenio, niños cristal, niños de la luz o niños dorados, por mencionar algunos. ¿Qué opinas de esta nueva onda que dicen que en este momento, desde 1980 y tantos al 2000, están haciendo muchos niños diferentes? Es sorprendente, no sé si tu hija le pasaba, que niños que no han tenido un teléfono móvil o un ordenador en sus manos de repente empiecen a utilizarlo y sepan más que los papis o... Sí, bueno, eso es una situación normal, pero hay que ser sincero, vamos a ver, o sea, su respuesta a nivel de aparatos electrónicos es normal por una sencilla razón, porque desde el momento en que nacen están acostumbrados a tenerlos en las manos. Alrededor. Yo empiezo a tener elementos electrónicos, pues cuando tengo casi 20 años. Mi capacidad de respuesta ante ella no es la misma que la de un niño pequeño que en un momento determinado tú le das un tablet y tiene la característica de que es que como no controla realmente el daño que puede hacer si mete el dedo donde no debe, pues interactúan con ellos inmediatamente, cosa que un adulto no hace porque de primera sabe lo que te cuesta el aparatito y claro, tienes el miedo de que, joder, como toque aquí la líe y se me estropee esto antes de empezar, mal vamos. O sea, que estamos hablando de una cosa que es lógica. Nosotros funcionábamos perfectamente con el teléfono directamente el de la rueda, porque claro, el problema era en mi generación, el problema es que había que parar a los niños porque lo único que hacían era llegar corriendo, agarrar el teléfono y empezar a dar vueltas a las ruedas. Y sin embargo, lo digo directamente, a mi nieto le pones y te estoy hablando ya que tiene 8 años, un teléfono de rueda y no sabe qué hacer con él. O sea que es una cuestión de adaptación al entorno y eso hay que entenderlo. Es una cuestión normal.
El tema de niños índigo, niños cristal y demás, mira, tantas calificaciones a mí me dan miedo. Porque lo que sí está claro es que el ser humano está cambiando. Es algo que, vamos a ver, entendamos. O sea, nunca a lo largo de la historia ha habido tantos procesos de ayuda de un grupos a otros. Nunca ha habido tanta situación de preocuparnos de cosas tan sencillas como nuestro entorno. Todo eso no solamente es educacional, es algo más. Es algo que ya, de alguna manera, desde pequeños empezamos a tener. Viene en el ADN, en la conciencia. De alguna manera parece como si nosotros estuviéramos cambiando en algunas cosas. La manera de actuar en un momento determinado que yo pueda tener con un animal, con el cariño que los pueda tener, y la respuesta de un niño ante un animal, no tiene nada que ver. O sea, pero es porque la evolución es continua. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que, claro, de 1998 a 2000, ahí no vemos nada. La evolución es un proceso de muchísimos años. Nosotros no tenemos nada que ver con los señores que vivían en la Edad Media. Nuestra manera de ser, de funcionar, de actuar, no tiene nada que ver con eso. Algunos dicen que seguimos siendo tan salvajes. Sí, bueno, pero hablamos de personas normales. Vamos a ver, no, entiéndeme. O sea, hace poco me acuerdo de que, hablando con un amigo, con un compañero neurobiólogo, comentábamos, pues bueno, que se está viendo que el porcentaje de gente que no se adapta al entorno se asocia directamente con un problema del desarrollo del lóbulo frontal de las personas. Es decir, hay personas que en un momento determinado tienen una falta de desarrollo o limitación en ese desarrollo, y esos señores tienen el inconveniente que son personas que no se adaptan bien a la sociedad. Suelen ser personas excesivamente dirigentes, directivas, con ganas de imponer unas medidas que a veces son, francamente, no son socialmente vistas. O sea, este hombre decía, y me vais a perdonar el chiste, que eso es una prueba que había que hacer a todos los políticos. Me parece lógico. O sea, hay que cuidar y evitar esa situación. Pero eso es un problema que surge también del hecho de que estamos hablando de que, claro, nosotros ahora mismo no tenemos selección natural. Entonces, cualquier persona con este problema le tenemos suelto por la calle. Y en realidad, en otras épocas, pues esa persona hubiera durado 15 días por unas razones u otras. Entonces, lo que te quería decir, no me gusta poner cartelitos, porque los cartelitos tienen el inconveniente de las clasificaciones. E inmediatamente la clasificación lleva a la separación y a decir, este es mejor y este es peor. Empecemos a romper esas historias. Los niños tienen unas capacidades especiales por sus características a nivel cerebral. Van cada vez a más por una razón, porque la evolución cada vez potencia más el cerebro, y es la respuesta. Y es lo que hay que considerar, que eso es lo que hay, y no entrar en otros juegos a veces más peligrosos. Si ver la cantidad de preguntas por un lado, y sobre todo algunos comentarios que están haciendo los oyentes de niñas que tenían 4 años y recordaban las vidas anteriores, que tenían amigos, etcétera, etcétera. No sé si en 2 minutos me puedes dar un consejo para los padres que tengan ese tipo de niños, que a veces en la escuela no atienden. Que entiendan, por encima de todo, su hijo. Que hablen con él, que participen, que realmente intenten, no ese juego de que yo voy a ser tu amigo. No, vamos a ver, un padre no es un amigo, un padre es un padre, y vamos a dejarnos de tonterías, pero entendamos que la situación de poder que esa situación establece del padre, hay que entenderla de que el hijo, en cierto modo, para algunas cosas las necesita, pero para otras lo que necesita es la ayuda de esa figura de poder. Y esa es la que tenemos que entender. Muchas de estas cosas acaban mal, entre comillas, única y exclusivamente porque el entorno no entiende esa situación, y por encima de todo su miedo lo que hace es bloquearlo. Y cuando bloqueamos un problema, sale por otro lado. Yeah. Eso está claro. Tenemos que despedirnos. Forma de contacto, si no contigo, con la Sociedad Española de Parapsicología. Hay mucha gente que seguramente os va a hacer preguntas, o gente que quiera entender más, aprender más de parapsicología. ¿Dónde se puede poner en contacto? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, que es Sociedad Española de Parapsicología, todo seguido, en Facebook, Sociedad Española de Parapsicología, y ya está. No vamos a entrar en más historias, claro. Vale. Manuel, gracias. Ha sido un placer volver a estar contigo después de... Bueno, que sigamos durante muchos más años. Todos los que tú quieras. Porque hace poco estuvimos hablando de vampiros, creo que era. Sí, hace poco estuvimos hablando de vampiros, sí. Que era otro de los estudios. Sí, pero también estuvimos hablando de la evolución espiritual en otro caso, y sí, últimamente, bueno.
Hay mucho de lo que hablar. Es que hay mucho de lo que hablar. Y el hombre sigue siendo ese desconocido, y como decías, el cerebro, esa pequeña masa gris de ¿cuántos gramos pesa? Y en 28 gramos o 38 gramos, joder, ahora mismo me has pillado. Pero estamos hablando de eso. Es como se dice normalmente, la última frontera, aunque suene un poco a serie de Star Trek, pero es la última frontera a cubrir. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. ¿Te quedas un ratito a comer tarta? Por lo descontado. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Después, no sabemos si os vamos a dar algunos consejos para ser feliz, a lo mejor, o la inteligencia de los cuervos. No os lo perdáis. Y algunas otras informaciones. Los cuervos saben mucho, ¿sabes? No, son increíbles, de verdad. A mí me ha Yo tuve la suerte, hace muchos años, de tener un cuervo. Vivió conmigo durante casi 5 años. Digo que vivió conmigo porque él hacía absolutamente lo que quería y estaba todo el día, pues bueno, cuando me iba de paseo y demás, me le llevaba en el hombro, ¿no? Sí, y la verdad es que reconozco que son seres absolutamente inteligentes. Eso es muy de Poe, ¿eh? Sí. Pues igual hablamos de los cuervos y la inteligencia. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. Estás en el espacio en blanco. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.